Que Dios los bendiga, hermanos. En esta ocasión vamos a tratar un tema que tiene que ver con la importancia de la conciencia. Este tema es muy importante. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cuál es el estado que tiene nuestra conciencia? Y el texto que vamos a considerar se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, que dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Primeramente vamos a considerar en qué contexto el apóstol Pablo escribió estas palabras. Porque él estaba pasando por una prueba verdaderamente difícil. ¿En qué consistía esa prueba? En la iglesia de Corinto, la cual él había fundado en su segundo viaje misionero, en esa iglesia se habían infiltrado falsos hermanos, falsos ministros, que querían ganar la credibilidad de la iglesia y meter enseñanzas falsas. Y para esto necesitaban quitar el estorbo que encontraban en las enseñanzas del apóstol Pablo. Y para quitar ese estorbo, los falsos ministros estaban acusando falsamente al apóstol. Y la iglesia estaba dando crédito a esas falsas acusaciones. El problema de fondo no era tanto que la iglesia tuviera favoritismos por ciertas personas. El problema no era un asunto de celos ministeriales o celos carnales, sino más bien el verdadero problema era que aquellos que querían desprestigiar o deslegitimizar al apóstol Pablo, lo querían hacer para poder introducir sus falsas enseñanzas, para ganar el corazón de la iglesia y enseñorearse así de la congregación. Y esto había causado una aflicción grande en el apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo fue llamado verdaderamente por Dios para predicar el evangelio entre los gentiles. Pero cuando él enfrentó esta prueba, la Biblia muestra que cuando él había ido a la ciudad de Troas, él escribió que aunque tuvo puerta abierta para predicar, no tuvo reposo en su espíritu y por eso no pudo predicar con libertad. Vemos el desgaste de este tipo de prueba de las falsas acusaciones. Así que el apóstol Pablo no pudo predicar en Troas y escribe que él deseaba ver a Timoteo para conocer cuál era el estado de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo era un gran trabajador en la obra de Cristo, un hombre verdaderamente llamado por Dios para predicar el evangelio. Por lo que el hecho de que no hubiera tenido paz para predicar nos muestra la intensidad de la batalla que enfrentaba ante esas falsas acusaciones. Pero debemos ver que este tipo de prueba no es algo lejano a nosotros. Todo cristiano que camina hacia la madurez muy probablemente enfrentará este tipo de acusaciones falsas, aún de sus amigos más cercanos, de sus familiares. Nuestro Señor Jesucristo también habló sobre esto y dijo: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esto está en Mateo 10:25. Esto dijo porque cuando el Señor liberaba a las personas oprimidas, los escribas que venían a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Esto está en Marcos 3:22. Así que lo que el apóstol estaba enfrentando, lo había ya enfrentado el Señor. Y había él enseñado sobre esta prueba. El apóstol estaba viendo que la iglesia que él había fundado en su segundo viaje misionero, ahora estaba en peligro de ser engañada, de ser arrastrada a una vida de herejía, donde había pecado. Así que el daño que causan las falsas acusaciones no es solo para el que es falsamente acusado, sino para todos los que creen esos falsos señalamientos, porque se desvía su corazón. Ellos, la iglesia, iba a resultar engañada
seducida intelectual y emocionalmente, iban a quedar desviados de lo que era recto y de lo que era justo. Y ese es el daño de la falsa acusación. Quienes acusan falsamente desean quedarse con el corazón de las personas. No podemos pensar que el apóstol solo estaba preocupado por su propia reputación, sino que esto iba más allá, era un daño para la misma iglesia que estaba creyendo esas falsas acusaciones. Ese es el contexto en el que el apóstol Pablo escribe estas palabras. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Nosotros debemos notar la importancia de esta expresión, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Esta expresión nos permite ver lo importante que es nuestra conciencia. Notemos cómo en un momento de prueba como este, el apóstol resaltó la importancia del primer testigo que tenemos todos nosotros, nuestra propia conciencia. Por esto conviene que nos preguntemos, ¿cómo está ese testigo interno en nosotros? ¿Está sano? ¿Está despierto? ¿Le permitimos que desarrolle su función por la cual Dios nos la dio? ¿O preferimos callar nuestra conciencia? ¿La oímos o la ignoramos? ¿Está sana o está cauterizada? Ya no responde a lo que está bien y a lo que está mal. Debemos ver la gran importancia que tiene nuestra conciencia en nuestra vida cristiana. Vamos a comentar un poco sobre qué es la conciencia. Es una capacidad del alma dada por Dios a todo hombre para que pueda discernir lo que es moralmente correcto de lo que es moralmente incorrecto. Es la capacidad también de reconocer lo que está bien y de condenar lo que está mal. Aunque el hombre muchas veces pretenda disimular su pecado y olvidarse de que un día dará cuenta ante Dios por sus pecados, es la conciencia la que conserva la culpa, la que hace que el hombre se avergüence por lo que ha hecho mal. La función de la conciencia es tal que hay quienes, para tratar de quitar ese sentimiento de culpa por sus pecados y para tratar de olvidar el justo juicio de Dios, muchos hombres han decidido autoengañarse diciendo que no creen en Dios, no quieren pensar en ese juicio. Otros, para tratar de calmar la voz de su conciencia y de justificarse de sus pecados, buscan sistemas de creencias, ya sean religiosas o filosóficas, que les dicen que el pecado no es tal, que la verdad es relativa, que los 10 mandamientos no son para todos, que cada quien puede hacer lo que quiera, que ellos no se meten con nadie, que es su vida. Precisamente, este tipo de creencia religiosa era abundante en Corinto, una creencia religiosa que toleraba el pecado. Hubo un geógrafo, un historiador griego del primer siglo, llamado Estrabón, y él dijo que en el templo de Afrodita, la llamada diosa del amor, había miles de prostitutas. ¿Cuánto ha hecho el hombre para tratar con su conciencia? Aún ha creado sistemas religiosos o sistemas filosóficos que les justifiquen sus pecados. Pero no solo los corintios, también los judíos tenían problemas con sus conciencias, y no solo los judíos, sino nosotros, porque todos hemos pecado. Pero ¿qué hacían los judíos? Ellos solían señalar el pecado de otros para creerse ellos más justos que los demás, o al menos no tan malos. Esa es una forma errónea de tratar con nuestra conciencia. Algunos dicen que a la gente le gusta ver que los demás son más pecadores que ellos. Por esto dicen, las noticias y los escándalos venden mucho, porque muestran que otros son más pecadores que ellos, y con esto buscan calmar sus conciencias.
Creen que no son tan malos como los otros. Dicen, aquellos sí hicieron esto. No, nosotros no somos así. Cuando los judíos sorprendieron a una mujer en adulterio, se aprestaron para apedrearla. La llevaron ante el Señor precisamente para apedrearla. Esto es lo que hace el hombre para decir, ¿lo ven? Yo no soy tan malo. Es como si el hombre quisiera decirle a Dios, Señor, mira lo que él hizo, o lo que hizo ella. Puedes ver, Señor, que yo no soy tan malo. La conciencia del hombre verdaderamente busca alivios, pero no es posible. No hay alivios verdaderos en eso. Por más que un ateo se aferre a decir que no hay juicio, tarde o temprano se enfrentará ante el trono de Dios. Por más que un hombre se aferre a creencias religiosas o filosóficas que le toleren su pecado, aunque se rodeen de amigos que les digan que no están mal, tarde o temprano verá que la ley moral de Dios es la única y que con base en ella será juzgado. Por más que un hombre mire el pecado de otros y trate de decirse a sí mismo que él no es tan malo, aún así dará cuentas de cada una de sus decisiones, de sus pensamientos, de sus intenciones, de sus palabras, de sus acciones. Cuando los judíos se sentían listos para apedrear a la mujer adúltera, el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esto está en Juan capítulo 8, versículo 7. ¿Y qué hicieron ellos cuando oyeron al Señor? La Biblia dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces esta mujer, consciente de su pecado, ya no se pudo justificar ante el Señor. Ya no dijo, yo no hice nada, sino que quedó en silencio. Ella sabía que era pecadora, lo había admitido, había sido sorprendida en el acto de adulterio. Entonces, esta mujer escuchó la única palabra que puede hacer libre de la condenación, de la culpa, del temor de haber pecado ante Dios. Escuchó la palabra de la gracia del Señor Jesucristo que le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta sí es la única solución ante el pecado, ante la culpa, ante la vergüenza. Esta es la solución para dejar de esconderse. Es la solución única ante el juicio de Dios. Esta palabra del perdón completo y perfecto que vino a darnos nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única que puede limpiar nuestras conciencias. Qué bendición tuvo esta mujer. Qué bueno que no se pudo autojustificar, que no pudo esconderse, que no pudo negar lo que había hecho. Qué bendición que ya no tuvo escapatoria, porque así pudo enfrentarse ante el único que podía ofrecer el perdón completo, como Él lo hace para todos aquellos que reconocen su condición de pecadores. Pero oigamos también la solución que el Señor le dio después de perdonarla. Él le dijo, vete y no peques más. La mujer debía vivir con buena conciencia, no una conciencia que se autojustificara, que se escondiera. Ya no debía callar su conciencia cuando le avisara que algo estaba mal, sino que debía tener una conciencia limpia. Esto fue lo que el Señor le dijo. En esto consiste la gracia de Dios, no en permitirnos vivir con una conciencia sucia otra vez, sino que la gracia de Dios nos encamina precisamente a no pecar más, sino a ser obedientes a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Todos los que por gracia hemos recibido el perdón de Dios, debemos vivir con una conciencia limpia y restaurada. Debemos permitir que nuestra conciencia se rija por las Escrituras, ya no por sistemas religiosos o filosóficos
ni por opiniones de amigos o familiares que justifican el pecado, sino solo por las Escrituras. Todo aquel que ha recibido verdaderamente la gracia de Dios debe permitir que sea la doctrina bíblica escrita la que guíe su conciencia. Así que no podemos sujetarnos ya a lo que las personas dicen, sino que debemos nutrir con palabras de vida nuestra conciencia para que ella actúe conforme a la voluntad de Dios. Ya no debemos callar nuestra conciencia. No debemos decir que después nos arrepentiremos, pues si hacemos eso, será una señal de que estamos menospreciando el Evangelio. Así que debemos pedirle al Señor que Él nos permita vivir con una conciencia limpia. El día de la prueba de la falsa acusación podrá llegar a nosotros, así como llegó con el apóstol Pablo, así como nuestro Señor Jesucristo enfrentó esa prueba, la prueba del falso señalamiento, de la falsa acusación. Pero si nosotros hemos nutrido nuestra conciencia con la palabra de Dios, si hemos andado de acuerdo a esa palabra, vete y no peques más, si nos hemos conducido con temor de Dios, tendremos confianza cuando llegue esa prueba. Lo más importante es que tendremos confianza cuando lleguemos a aquel día en que nos presentaremos delante de Dios, porque su palabra estará en nuestro corazón. Nuestra conciencia estará alumbrada por las Escrituras y podremos decir como el apóstol Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Que estas palabras también sean nuestras. Oremos para que el Señor sane nuestras conciencias, quizás adormecidas porque no las hemos oído, las hemos callado, quizás cauterizadas o engañadas por voces extrañas. Oremos para que Dios quite verdaderamente de nosotros toda culpa, no por escondernos ni por minimizar lo que hicimos, sino por la palabra de su gracia que nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa palabra que limpia nuestros pecados. Oremos para que de ahora en adelante vivamos con una conciencia enseñada por las Escrituras, apegada a las Escrituras. Que así vivamos con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Que seamos prontos para entender lo que es justo ante Dios y que hagamos lo que es aprobado por Él. Y que también seamos prontos para entender lo que ofende a Dios y que lo reprendamos y lo condenemos. Que nuestra conciencia sea sana y así vivamos conforme a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.